el bar de los podcasters. De los podcasters. Hola, Enrique Cuello. Qué bueno verte. Dice, Hola bueno, niña, verte dijiste. a ti. Hola niña. Sí, No, mi pero niña, yo siempre le digo así, mi niña. antes de presentar a Enrique, yo tengo que decir que el otro día te llamaron a un programa que me salió en Instagram o que me lo mandaron, no recuerdo. Dije, oye, eso, que una Me llamó radio llamada. oyente dijo, pero es que Enrique hasta estaba enamorando a María Cela. Y Enrique, cuando él trabajó aquí en esta Sí, noche, María en Cela. la temporada, primera temporada. En la primera temporada. Sí, ¿Tú sí. me estabas enamorando? Yo nunca me enteré. No, apreciaba tu belleza, pero no. Bueno, pero él acaba de decir que él te estaba brechando en el gimnasio el Tú otro día. viste, Ok. Además. no me Además. dijo que estaba ahí. Qué Además, bárbaro. además. Enrique Cuelli y Nelson Rafael Guerrero, licenciado en Administración de Empresas, que está por Es un allá. Por allá. En el sí. extremo de la derecha. Compañero de Enrique en Compadres, el podcast. Tenemos también de este lado a Karina y a Sergio Carlos en After Dark. Sí, the podcast. After Dark, después de la oscuridad. O sea, un podcast. Es que siempre hemos estado bajo el sol. Claro. Los compadres, obvio que es hablando de padres. Sí. Y After Dark de salud mental. De salud mental. Salud sí, mental, porque los podcasts son especializados. Y el peso pesado Bueno, está el allí. peso pesado. Muy popular. Podcast muy popular. Patti Junen Latour y Gustavo Junen, ambos consultor con 13 años, Gustavo de experiencia en estrategia comercial y mercadeo, y Patti ingeniera industrial con 15 años Peso creando pesado. estrategias, ganadora de marketing. Bienvenidos todos. Y aquí tenemos a Ezequiel de Pochas. Ezequiel, no ha llegado nada a esta mesa. Sí, estamos medio secos aquí. No, Ezequiel es solo un aviso. Tiene que hacer un podcast. Prepara, pero no Eso también sirve. tiene su mojito de ¿Cuándo es que- tinola. ¿De quién es ese mojito? Empiecen a repartir, por favor. Aquí tengo un mojito de coco, Coco. sangría, coco cherry. Ay, ¿de quién es el cocoche? Yo quiero sangría. Yo no puedo seguir Estoy bebiendo. bebiendo Tú sí vino. puedes. No. No, Sergio, no le den más. No, porque ya, Sergio- ya. Vamos a darle té a Karina, ¿verdad? ¿O tú quieres un cocoche? Ah, tú vas a eso mezclar. está- sí. No se puede estar mezclando. Sigue repartiendo, Ezequiel, que tenemos que empezar a hablar de los podcasts, porque la verdad es que son el fenómeno que se ha desarrollado más en los medios de comunicación en la última temporada, sobre todo en Internet. La gente cree que un podcast es un programa de radio grabado Puede y serlo. que le dicen Puede podcast, serlo. Digamos pero no que lo es. es. Pero puede serlo. Pero no lo es. Pero no lo es, No pero lo puede es. serlo. Pero puede serlo. Pero es como una radio Nosotros, perdón. a demanda. Perdón, Que nosotros yo lo oigo tenemos... cuando quiero, como quiero, en el horario que quiero. Pero, Exacto. Pero es- ya yo oigo la radio on demand, porque ustedes lo graban y lo dejan Sí. en YouTube. Pero eso es Sí. un podcast. Entonces vamos Y entonces, a ver. ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? yo entonces? creo, aclare. mira, es muy interesante y me parece que el establecer No cuál sé, es la por diferencia. favor, baja el volumen de Sí, voz. Sergio. Gracias. Que el establecer la Insoportable. diferencia, o como lo veo yo, porque Sí. al final uno va aprendiendo sobre la marcha, sobre todo lo que va saliendo. Pero yo entiendo que el podcast es lo que ahora está fluyendo a nivel de comunicación, que es cuando yo quiera, en el horario que yo quiera y como yo Pero la quiera. televisión es así también. Hoy en día, Sí, Hoy, todo. por eso María Cela sube, o sea, por eso el equipo de María Cela sube todo a Exacto. YouTube. Pero por Y yo YouTube, cuando llego no- a las no 2 de la porque mañana a sea mi en casa, vivo. yo veo el programa. Pero es lo Exactamente. mismo ahora en el Es podcast. radio, antes pero a demanda. era más audio, porque lo que se Sí. decía era más importante que ver Claro. a la gente. Es el contenido. ¿O no? Eso es así. Incluso también el tema de la duración. No tenemos los límites de una emisora de radio. Nosotros tenemos un episodio de 4 horas y 9 minutos. ¡4 horas! Ustedes se atreven. ¿Y qué ustedes hablaron ese día? 4 horas. ¿Qué ustedes hablaron ese día? Nosotros entrevistamos a don Samuel Conde. Ok. Y yo recuerdo haberle escrito a su yerno a las 2 horas y media. Vamos por el 1980 ya. Estamos Yo llegando. pensaría que Es con un tanta súper empresario. duración no tendría tanto engagement. ¿Qué tal fue un podcast tan largo? ¿Cómo lo recibió el público? El feedback. Ahí yo creo que yendo a lo que decía Karina y Gustavo, la diferencia también entre podcast y radio es que es más pensando en el usuario final. O sea, la persona que lo escucha, hay podcasts de 10 minutos que son famosísimos y hay Geniales. podcasts de ¿Cuáles son 4 esos? horas. Hay muchos. Yo escucho mucho, por ejemplo, uno que fue, yo creo que me empezó como
a picar el podcast. El gusanillo, sí, el ¿verdad? gusanillo. El gusanillo, exactamente. A mí yo oigo uno que se llama How I Built This, cómo yo, de ¿Cómo Guy yo Raz. construí esto? Exacto. Sí. Y Esa es la inspiración de y Peso son las Pesado. entrevistas de los grandes CEOs, de los Pero en grandes formato creadores. corto. Pero en formato corto, no dura Pero más que de los americanos todos los reducen. 20 minutos. Todo. Es Dura que yo creo que la 20 comunicación nueva tiene que ver mucho con eso, con qué tanto tú me puedes decir en un espacio ¿En de qué tiempo tiempo? corto. Y no es que está mal que se hagan podcasts que duren mucho, porque también la característica del podcast es que yo busco exactamente lo que me interesa. Claro. Entonces, si eso me interesa, yo agradezco que me hagan un podcast. Pero aparte de eso, 4 hay gente horas. que habla muy lento. Correcto. Y tú tienes... Espérate. Correcto. Oye, y tú, Nosotros gracias. sabemos Ese fue el que yo me tomé ahorita, de Chinola, gracias. sabemos. Pues sí, y entonces hay gente que habla muy lento. ¿Y qué pasa? Que tú tienes, en la aplicación de podcast, tú tienes una opción para tú acelerar el podcast. Oh. Entonces yo entro aquí No, yo y no mira, puedo. mira cómo yo oigo las noticias, mira. The Supreme Court, as justices will consider whether Donald Trump is eligible to be president. Sí, pero No, no entiende nada. Tú le escuchas como una nota de WhatsApp en 2. No, en 3. Entra al En cerebro 3. eso. No, pero- Mira, déjame En decirte, tres. pero eso también yo lo escuché de uno de los grandes CEOs en ese podcast de How I Built This, que él dice que cuando él iba en el carro, él quería información, él no quería que se oyera bonito, no, él quería información. Entonces Pura y él dura. comenzó a acelerar todo lo que él escuchaba, los audiolibros, Ay, lo no. entonces Ay, él ve, no, señores, espérate. tampoco. Es que el cerebro va muy rápido. No, Yo sin ahora, embargo, serio, ahora Carlos. yo no puedo escuchar absolutamente nada que no sea en doble velocidad. Pero ya sé que te ejemplo, voy a mandar voice Me notes. aburre. Listo. Pero, Tú que No, hablas pero- de salud mental, no creo que sea sano. sí, Yo pero- creo que le acabas de... Bien, Karina, bien. Vamos a ir Pero a Sergio Calvo, yo también te digo caballeros. algo que pasa Mira. y el comportamiento del consumo del podcast también es un poquito diferente. Nosotros, por ejemplo, lanzamos los lunes y nos damos el lujo de tener contenido de más de 2 horas porque el podcast se puede consumir en pedacitos. Exacto. Sí. Entonces tú, por ejemplo, cuando estás viendo una serie, te quieres tirar el episodio episodio. completo. No, yo lo pongo en 1.75 No, en, pues tú, en Netflix. tú ves Game of Thrones, Mentira, esa todo, aceleración. cállate, todo. Pero con razón llegó tan acelerado. Con Sí, razón claro, llegó tan total. acelerado. Claro. ¿De verdad? No, y nosotros No, entonces no. tenemos personas que nos dicen, o sea, lo empiezan a escuchar un lunes y le toma hasta el próximo lunes terminarlo, porque la ciudad de Santo Yo me Domingo muero. es muy friendly para los podcasts. Para degustarlo. Sí, y Enrique tiene a veces miedo con eso, porque yo le digo, vamos a grabar 2 horas. No, es que la gente no lo va a consumir. Y yo, óyeme, yo me tiro episodios de 3 Pero hablemos horas. del contenido, no solamente del tiempo. ¿Cuán importante es hoy día ese tipo de contenido? Porque la gente ya no está leyendo, por desgracia. Ay, me duele tener que admitirlo, Bueno, pero más tú que... también estos aparatos. Ah, ok, No yo hay- pensaba que tú me ibas a dar. Cuidado con lo que vas a No, decir. que ella nació cuando la imprenta salió entonces. Hay una cosa, hay un hermano. Pero el papá hoy, oruga y él no se llevan ¿Cuál es la nada. necesidad? hoy. Parece que lo más importante de los ¿Tú podcasts. oíste lo que él me dijo? Defiéndeme. No, no, pero. Él dijo que yo nací cuando la imprenta Tú nació. estás muy La bien. imprenta No te preocupes. Y tú lo sabes muy, está muy bien. Es que lo que pasa con él, es que yo sé lo que pasa con él. Ya tú le dices eso a Milagro también. Todo el tiempo, pero ella es más joven que tú. Ella es más sí. joven que tú. Oye, un año o dos. Yo creo que aquí está pasando algo. Esto no va a terminar bien. Aquí lo bueno, Nairobi y todo el equipo que Nairobi, está aquí. por favor, toma. Y Organiza Ezequiel, esto, y Nairobi, por Ezequiel. favor. que la esencia de los podcasts es la especialización que está existiendo. Por ejemplo, mira, Pesos Pesados, van empresarios, van personas que uno se va nutriendo de ellos, de cómo crecieron, cómo se desarrollaron. El caso de After Dark se enfoca mucho en la parte de salud mental. Porque ellos dos tienen problemas. No, No, Karina, no. él. No. Él tiene problemas Miren, pasaron mentales. dos Miren, cosas. Por señores, ejemplo, espérate, ¿qué pasó con déjame Nelson yo- conmigo? Los compadres. ¿Cómo Déjame surgieron yo Nelson y yo? tomar esto. Nelson y yo somos 2 padres divorciados. Bueno, Nelson se está reconciliando ahora. Corrección. Me estoy arreglando. Ya me arreglé. Está muy bien, yo no. Yo no sabía que tú te habías Soy divorciado. divorciado, estoy soltero. No me mire con esa cara. Para la amiga que llamó el otro día de que él me estaba enamorando, usted tenía razón, sí, me estaba enamorando. No, simplemente comunicando que Pero a estoy soltero. mí y a todas las demás mujeres. No, para nada, ya estoy tranquilo. Entonces, surgió el podcast, fue que hacemos ejercicio juntos con un grupo en la Esplanada, con Soca, y él habla, quejándose del momento con sus hijos, yo con Duro. mis hijos, Sí. y Nelson me dice, deberíamos hacer un podcast, y yo, ¿en serio de eso? Y de es muy papá, chulo y muy solamente de necesario papá. en un país Y hasta como ahora la gente le ha gustado porque aprende la parte de la vulnerable de los padres, Ay, del papá, maravilloso. porque siempre nos vende como que somos los superhombres. Sobre todo cruel y vulnerable. O sea, Sí, mucho. Él es mucho, de verdad. Él No, es pero no mira, yo te doblamos. voy a decir
decir Acuérdense, algo. lo encontré yo en Huele un Imagine, pan. oye, en Imagine, en el año 2002, 2003, por ahí. ¿Qué era Imagine? ¿Una Edgar, discoteca? no todavía, En está en Bávaro, sí, Bávaro. Bávaro, sí. Y había como una fiesta de puma, una vaina. Sí. Y encontré yo a Edgar, a a Joel, mira, con su gringa, muchacho, ahí digo yo, ya. Italiana. Italiana, perdón. Ay, cuidado. ¿Ibas a decir? No, que yo digo, a mí me parece interesante, en el caso de Enrique, él habla, a lo mejor uno decir un podcast para hablar de padres, pero es un tema muy interesante. Pero mucho. Sí. Sobre todo en un país donde la masculinidad Sí. está divorciada de lo que realmente Y es hay algo funcional dentro de eso. Tanta paternidad irresponsable Claro. y tantos hombres que se pierden Claro. la maravilla de la De paternidad ser padres. porque no saben. Porque le enseñaron que lo que tú tienes que hacer es Exacto. mantener, proveer. Pero irónicamente, o sea, conversando con artistas, con peloteros, con demás personas, hemos encontrado como un nicho importante y donde la gente habla, donde la gente dice, cógelo, yo soy un papá presente. También está el otro lado de que las personas que más lo consumen son las mujeres. O sea, el 70% que consumen los podcasts de Llama la nosotros atención. son mujeres. Oye, qué Porque ¿qué interesante. buscan? Que Quizás El secreto. no han comentado algunas No, el mujeres ya de secreto que, no. óyeme, yo no sabía que los padres eran tan presentes. Ojalá yo encontrara a alguien así también. Claro. Y las otras que están casadas dicen, amor, ven para que Mira escuches, eso. ven para que aprendas. Es un lío. Es un lío. No es ningún lío. Es lo más chulo que puede pasar Claro. para un hombre aprender a ser padre. Ah, yo decía los temas disfrutar de esa podcast. paternidad. Yo decía No, los del padre. ¿cuántos temas? O sea, ustedes, ¿cuáles de los personajes que ustedes han llevado? Lo que quiero decir es, se puede vivir de esto. Hay gente que atrae más el contenido. Es como un programa de televisión. No Hay sé si temas se que puede son más vivir de atractivos eso. y Yo da creo más que, mira, rating. yo creo que no, que vivir A ver, de eso, bueno, vamos a ver, depende, Un dinero depende. extra. Sí. Digamos que depende. Yo creo que sí, hay gente que le va muy bien el podcast y conozco gente que vive del podcast. Perdón, caramba. Aquí en nuestro país hay gente que gana muy bien. ¡No Gómez! Por ejemplo. ¿Quién? Bueno. Los hermanos Gómez. Ah, los Sabrina. Gómez, pero... Y hay ah, contenido pero es para otra todo cosa. el Pero sí, pero Bueno, pero hay espérate, contenido para todo el pero mundo. espérate, pero Hay que pagar. Pero lo hicieron responsable. eso es un ¿Por qué? podcast Porque hay también. que pagar. Y tú Padre en la Gómez plataforma también. tienes que tener 18 años para tú poder consumir, o por lo menos legalmente tú poder Yo sé, acceder a la plataforma. pero el podcast que Exacto. nosotros hacemos es de acceso gratuito. No necesariamente, y eso es súper interesante. O sea, el podcast, volvemos a lo mismo. Hay Patreon, que es donde están los Gómez, por Sí, ejemplo. exacto. Es una plataforma de podcast para De tú donación. poder De donación. poner esa, pero esa tú tienes Patreon. donación. Sí, en el Antinote, exacto. Y de suscripción. Pero yo no porque tengo que también dan pagar para perks. verte a ti. No, porque nosotros tenemos, o sea, siempre lo buscamos como un apoyo al Antinoti que es público, por el tema que Exacto. nosotros Pero tratamos. ellos sí, Pero los hay que Gómez pagar. hay que pagar. ¿Por qué? Porque es un contenido de adultos. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, con que si tú tienes un contenido... Emma, a Yailin la pusiera yo en Patreon. Ok, tipo Karina, de entonces, comunicación, ¿sí? se puede vivir, quiero decir, o sea, porque ustedes están en las plataformas de sonido, pero también están en YouTube. Y el YouTube y las visitas de YouTube generan dinero. 3,50 aquí en República Dominicana. Mira, es que Pero, Yo lo que iba a la- decir- las marcas están comenzando a Exacto. confiar en los podcasts. Nosotros Estamos- tenemos 7 patrocinadores. exacto, bien. estamos en un Wow. proceso. Son pesos pesados. Y Peso para... pesado, exacto. No, y también entendiendo también cómo funciona todo el tema de YouTube, que mucha gente no entiende por qué eso pasa. O sea, YouTube aloja todo el contenido que nosotros le damos. Entonces, el YouTube te paga como creador de contenido, obviamente varía en los países y por la cantidad de viewership, y te paga ¿para qué? Porque tú eres el que trae el negocio para YouTube. O sea, tu contenido es tan bueno que Claro. tú estás trayendo a todos estos... Pero el negocio, claro. el negocio de las redes sociales y de los podcasts y de YouTube es tú comercializar, no los views, ¿eh? Tú tienes que comercializar y hacer un call to action en cada uno de esos Correcto. episodios. Y ahí viene entonces lo del patrocinio, pero aparte de eso, los talentos... ¿Qué es el call to action? El call to Pues, action yo sé lo que- es el o llamado sea, a la acción, por ejemplo. Yo sé lo que significa, Ok. pero ¿qué? No, que en cada episodio tú tienes que tener, por ejemplo, algo que tú, una tarea que tú le digas a los seguidores de ese episodio o de tu podcast que tienen que hacer, lo que sea, pero también un call to action puede ser el monetizar el hecho de tú, por ejemplo, María Cela, tú tienes una gorra que dice mujer emprendedora o mujer después de 75, qué sé yo. El Y entonces después... No pierde oportunidad. Déjalo, No te van a invitar de nuevo. No. problema. Está obsesionado. Mira, él hizo el papel de un novio mío en ¿Pero qué la estoy serie de diciendo? María Cela.
Claro, yo también. Tengo que subirme. Yo también. Está demasiado bajito. Él nunca fue No, novio él nunca, mío. no, Él era ok. compañero de conducción Ah, al ya, principio. ya, ya, Él ya. fue novio mío en la serie de Esta Noche Sí, María se la hace sí. todos los Hace años del muchos mundo años, cuando sí. tú eras un carajito Sí, todavía. sí, sí. Bueno, ya y tú- yo era una eso iba jovencita a decir. de 30 y pico. Claro. Y tú tenías 20 y pico. 23. O sea, lo que tú me pongas, quítale 10. Está Y bien. eso es 10. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Que los talentos tienen que desarrollar un producto que ellos puedan ofrecerle a esos seguidores y que sea potable con el talento. Y ya, punto. Ya. Ahí es que está el Y dinero. otra de eso, cosa pero aquí- chula, que como es tan personalizado y todos somos tan variados, Exacto. entonces una marca que probablemente no pueda tener la Claro. posibilidad de patrocinar un gran programa de televisión, porque es muy costoso, en el caso de Entra nosotros podcast. es muy nicho, porque nosotros le hablamos al que le interesan los empresarios, los negocios, Claro. etcétera. Y él sabe Ustedes dónde padres, ustedes salud mental, nosotros pudiésemos trabajar entre los tres Sin problema. con Pero para 30 mí- marcas diferentes Sí, sin que Sanatorio se de Chicago solapen. nos contactó el otro Claro. día que querían hacer publicidad con nosotros. ¿Y quién- Un sanatorio de Chicago. Pero está buenísimo. Claro, lo que dice Aquí no hay. Ahora como pongan uno aquí. Dejen hablar. Dios mío. No, aprovechar justamente lo que decía Patti. Para nosotros los usuarios de este tipo de contenido es muy fácil buscar lo que queremos. Bueno, yo quiero escuchar esto y yo sé que ya fulano le están haciendo. Pero para ustedes, ¿cuál fue el proceso para crear ese nicho? Porque ahora se ve fácil desde afuera. Ah, bueno, peso pesado. Pero, ¿qué tan fácil o difícil fue crear ese nicho que tienen ustedes ahora que le consume hasta 4 horas de un podcast? Yo creo que nosotros, bueno, lo primero que comenzamos inventando. Rapidito que se nos quedan 20 segundos. Fue ya. inventando, no hay 4 horas. Sí, exacto. Pero la verdad es que nosotros tocamos, parece que un nervio que hacía falta, que alguien lo tocara. Aquí en la República Dominicana hay un montón de talento, pero no todo el mundo tiene el acceso a la información de Así es, negocio, de así es. educación, de educarse. Entonces, traer estos pesos pesados que digan cómo llegaron ahí ha sido un super plus para mucha gente. Y Acercarlo a ya la ustedes gente. dijeron cómo nace Sí, Compadres sí, sí. y lo Como un desahogo importante que para fue. los papás. Y en este caso fue la pandemia que lo volvió loco. Sí, definitivamente, breve, fue la pandemia, vimos la necesidad entre No la vimos, gente no, que nos tú hablaba. literalmente. Ay, soy- Ella un día me dice... Sergio y todo el yo mundo. estábamos alterados. Sí, es verdad. O sea, estábamos Todo el viviendo mundo una estaba. situación emocional Y alterada. hay gente que todavía está. Claro, lógico, yo soy una. Post-pandémico. Nos van a cortar, señores, ya ustedes lo saben. En un After podcast no te Dark. cortarían. Ahí está. Yo quisiera, un día de esto voy a tener un podcast, pero no para hacer entrevistas, señores, un podcast de sentarse, hacer lo mismo que tú haces en televisión. No, la gracia No, es tener claro. un contenido especializado que llegue a un blanco de público. Y ¿Cómo eso se va a requiere llamar tu podcast? mucha creativa. No sé, tú me vas a ayudar a crear. Después de lo- Vamos arriba, señores. Haz tu Despedimos este programa con un fuerte aplauso a nuestros amigos y colaboradores. Qué bueno que hay más gente haciendo comunicación y llevando información a través de diversas plataformas. Escuchen estos podcasts que son muy interesantes. Yo los he escuchado. Yo gozo con lo de ustedes. Ustedes son Ey, tremendos, bien. tremendos, señores. Un beso grande.